Bienvenido a este nuevo video de su canal Tecnotube Tutorial. En este video estaremos conectando lo que es PHP y SQL Server para poder hacer un login usando PHP. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver qué versión tenemos de PHP. Para eso nos vamos al SMD y escribimos el siguiente comando: php-versión. Acá podemos ver que tenemos la versión 8.0, entonces vamos a tener que bajar los conectores de PHP y SQL Server para esta versión. Si nos vamos al navegador y nos vamos a phpinfo.php, podemos ver toda la información de PHP y las bases de datos que tenemos conectados a él. Tenemos tanto el PDO de MySQL como el PDO de SQLite, pero no tenemos el conector de SQL Server, ya que no viene por defecto la configuración entre SQL Server y PHP. Si nos vamos a Google y escribimos PDO SQL Server PHP, nos aparece este primer resultado al que debemos entrar. Entonces entramos acá. Aquí nos indica un poco cómo tenemos que añadir SQL Server a PHP, lo que iremos haciendo paso a paso. Aquí podemos ver que tenemos dos versiones, una que es la 3.0 para PHP 7 o 8, y si no tenemos la versión 2.0 que es para PHP 5.2. Entonces vamos a descargar la 3.0, ya que la versión de PHP que tenemos es la de 8.0. Vamos a descargar los drivers desde aquí. Hacemos clic en descargar. Si nos vamos a descargas, extraemos todos los archivos aquí mismo. Dentro de estos archivos necesitamos los archivos que son para la versión 8.0 y que también sean para un sistema operativo de 64 bits, como son estos dos archivos que tenemos acá. Los voy a copiar. Me voy a ir aquí a donde está el archivo de Cham, en la parte de PHP, en la parte de extensiones. Entonces pegamos aquí los archivos que acabamos de descargar. Aquí tenemos tanto el PHP PDO SQL Server, los dos para 64 bits. Pero aparte de descargar esto, tenemos que configurar el archivo .ini de PHP. Vamos a poner stop acá, vamos a ir al botón configurar y vamos a abrir el php.ini. Y vamos a irnos hasta acá donde dice extensión php.dll. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir extension igual a los nombres de cada archivo. Vamos a escribir extension igual a y los nombres de los dos archivos. Vamos a copiar todo el nombre del archivo incluyendo la extensión y la vamos a pegar en el .ini. Tenemos que hacer lo mismo con el otro archivo, extension igual, copiamos todo el nombre, cerramos esta ventana, vamos a guardar los cambios e inicializamos nuevamente el servidor Apache. Si nos vamos aquí al PHP Info, podemos ver que ya no aparece la extensión de SQL Server. Entonces con esto ya podemos conectar entre PHP y SQL Server. Ahora nos vamos a ir a la carpeta Cham y vamos a crear un nuevo proyecto para crear el login. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear una carpeta llamada login y vamos a crear tres archivos. Este se va a llamar index.php. Vamos a crear connection.php
y vamos a crear otro archivo llamado mostrar.php. Vamos a abrir el Visual Studio y vamos a mandar la carpeta Visual Studio para poder trabajar con este. Entonces ahora vamos a crear una conexión entre SQL Server y PHP, pero primero que nada vamos a crear una base de datos en SQL Server. Para poder trabajar con SQL Server tenemos que tener ya tanto nuestro usuario como nuestro password. Si no sabes cómo crearlo, te dejo más arriba un video de cómo crear tanto el usuario como el password, al igual que un servidor para SQL Server. Entonces voy a hacer login en este momento. Entonces voy a entrar al servidor en este momento y voy a crear una nueva base de datos. Para crear una nueva base de datos hacemos el siguiente query: create database, le vamos a poner login. Ejecutamos y si actualizamos podemos ver que nos aparece la base de datos login. Vamos a crear una tabla. Esta tabla va a tener un ID que va a ser del tipo int, va a ser primary key. También vamos a poner que sea autoincrementable. Para eso nos vamos donde dice Identity, vamos a poner que sí. Eso quiere decir que se va a ir incrementando de 1 en 1. También vamos a poner usuario, que va a ser del tipo varchar, y el password, que también va a ser del tipo varchar. Vamos a guardar esta tabla, le vamos a poner usuarios. Entonces vamos a crear algunos usuarios y contraseñas. Vamos a hacer una nueva query y vamos a poner lo siguiente: insert into usuarios vamos a poner lo que es usuario y password. Usuario, password. Y seguido de los valores que vamos a ingresar. Los valores van a ser los siguientes. Va a ser usuario, coma, y la contraseña va a ser 123. Si ejecutamos vemos que se afectó una fila. Ahora vamos a crear otro usuario. Ejecutamos y vemos que se crea otro usuario, se afecta. Vamos a crear otro usuario, un último usuario. Vamos a crear un usuario número 4, ejecutamos. Entonces con esto hemos creado 4 usuarios. Si nos vamos a la tabla y podemos seleccionar Top 1000, podemos ver que nos aparecen los 4 usuarios con su ID y su password. Entonces ahora tenemos que irnos a Visual Studio y crear una conexión entre PHP y SQL para poder ver estos datos. Vamos a crear una conexión. Vamos a crear una variable que va a ser el nombre del usuario, que va a ser igual a SA. Este SA es el nombre de usuario cuando nos conectamos, que es este de acá, y el password.
Aquí vamos a usar comillas dobles. Vamos a poner pass y vamos a colocar la conexión. Tenemos que colocar la siguiente información: SQL CRB .server igual a lo que tenemos aquí. Copiamos. Aquí va el nombre de la base de datos. Que en este caso es login. Luego escribimos la variable del usuario y el password. Entonces estos son los datos de la conexión. Ahora tenemos que hacer la configuración del PDO. Escribimos connection. Va a ser igual a new PDO. Todo esto tiene que ir dentro de lo que son las etiquetas de PHP. Aquí me faltó poner punto y coma. Aquí vamos a poner DSN. Además vamos a poner la conexión dentro de un try catch. Y vamos a ver que la conexión si la conexión se establece correctamente, vamos a poner un mensaje conectado a la base de datos correctamente. Vamos a escribir un salto de línea. Vamos a escribir una excepción. Vamos a crear un PDO exception para manejar el error, lo cual nos mostrará el mensaje de error en caso de haber. Para saber si nos estamos conectando, tenemos que tener el servidor Apache andando. Nos vamos al localhost. Vamos a poner aquí el nombre de la carpeta. Pero para ver que está funcionando, vamos a escribir un mensaje. Esto es PHP. Y aquí nos aparece esto es PHP. Esto es para descartar que esté funcionando bien PHP. Ahora vamos a escribir el nombre de este archivo, que es conexión.php. Entonces ahora vamos a poner conexión. No nos aparece nada. Aquí nos faltó poner eco para ver si está conectado, si está conectándose a SQL Server. Entonces actualizamos y vemos que se establece la conexión correctamente. Entonces vamos a configurar ahora el mostrar los datos, que son los datos de usuario y contraseña que nos aparecen acá. Entonces queremos mostrar estos datos usando PHP. Acá tenemos que hacer un include de lo que es el archivo de conexión. Este tiene que ir entre comillas. Y ahora vamos a crear una query básica para simplemente ver que se muestran todos los datos. Vamos a escribir la query para seleccionar todo. Primero tenemos que crear la query. From. Si nos vamos a SQL, vemos que tenemos, para identificar una tabla en SQL es mejor usar la manera que se nos señala acá,
donde tenemos la base de datos y la tabla de usuarios. Entonces vamos a poner eso mismo acá en PHP, en el cual vamos a seleccionar todos los datos de la tabla de usuario de la base de datos login. Entonces vamos a poner los pasos. Primero creamos la query. Preparamos la query. Lo segundo que tenemos que hacer es preparar la query. Para eso escribimos que es una manera de abreviar la preparación de la query. Escribimos connection. Preparar la query, que es la que tenemos más arriba. Luego tenemos que ejecutar la query. Escribimos y con esto ejecutamos la query. Ahora tenemos que guardar los datos de la query en una variable. Le vamos a poner simplemente datos, que va a ser igual a un fetch all. Con un fetch all vamos a traer todos los datos que coincidan con esta query. Entonces ahora vamos a mostrar los datos. Para eso podemos usar un var doom con los datos. Entonces si nos vamos al navegador y ponemos mostrar, aquí podemos ver que nos muestra todos los datos que tenemos en la tabla, tanto el usuario 1, el password que es 123, y así con los otros usuarios, con el usuario 2, con el usuario 3, así como el usuario 4. Obviamente que hay mejores maneras de mostrar los datos. En el siguiente video vamos a hacer un CRUD completo de PHP. Un CRUD quiere decir create, crear, read, que es leer, que es lo que estamos haciendo ahora, up, de update, que quiere decir que actualizamos los datos, y por último delete, que es borrar los datos de una tabla. Todo eso estaremos haciéndolo en el siguiente video. Gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en un siguiente video de su canal Tecnotube Tutorial.